Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde acá, desde la Emboscada 3, los Titanes del Ring, estamos empezando ya nuestro segundo capítulo, en el cual vamos a abordar diversas temáticas, pero centrarnos particularmente en todo este caso que afecta a la FACH y a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Fuerzas Armadas que por lo demás ya no es primera vez que se ven vinculadas a hechos que tengan directa relación con el narcotráfico, con el tráfico de armas, con el tráfico de drogas, con el consumo al interior de estas instituciones, ¿no? Sino que también estamos viendo que existen redes que de alguna manera conectan a estas instituciones armadas directamente con grupos narcotraficantes eh, fuera del país, ¿no? Grupos que vienen a Chile o que se vinculan directamente a Chile una vez que se da a conocer esta bienvenida del mundo de la derecha a todos estos actores venezolanos que pretendían de alguna manera dejar la dictadura chavista, ¿no?, de Venezuela. Se les invita de manera bastante cordial en un viaje de expedición a Cúcuta, donde la extrema derecha continental armó todo un circuito contra el gobierno de Nicolás Maduro, orquestado desde Estados Unidos, evidentemente, con todas sus mascotas latinoamericanas. Y es Sebastián Piñera en aquel momento en donde invita, ¿no?, a venir a toda esta gente venezolana, que hay muchos que se entiende la condición en la cual ellos escapan de un país que está hoy por hoy pasando por un sinnúmero de situaciones bastante adversas, sobre todo en lo económico. Entendemos que detrás de esto hay una injerencia imperialista que evidentemente los canales de comunicación, los medios de comunicación, los canales de televisión en Chile no tocan, no abordan, ¿no? Este intervencionismo tanto del imperialismo estadounidense como de actores de la Unión Europea, ¿no?, que imponen un castigo económico al hermano país porque finalmente se oponen a ser dirigidos por estos monigotes pro-estadounidenses que acostumbran a posicionar en distintos países de América Latina, América Central, América del Sur, para de alguna manera poder saciar su hambre de poder y dinero. Eso por un lado, tenemos un momento histórico en el mundo en donde también estamos vivenciando hechos concretos que jamás se nos había pasado por la cabeza. Hoy día estábamos revisando algunas noticias con el acontecer internacional, lo que está sucediendo en Europa, con la guerra en Ucrania. En estos momentos existe nuevamente un vínculo de la triple alianza, podríamos decir, entre Francia, Inglaterra y Alemania, en donde se habla derechamente de enviar soldados a intervenir directamente en el conflicto en Ucrania. Se están ya posicionando distintos argumentos de un lado y de otro, pero vemos que evidentemente existe hasta el día de hoy, ¿no?, todo un voluntarismo para que Estados Unidos también pueda incorporarse a esta agresiva actitud que ha tenido la OTAN con respecto al rearme, ¿no?, que le ha costado a tantos trabajadores y trabajadoras europeos poder costear esta aventura bélica, ¿no? Nuevamente detrás de Estados Unidos y una oligarquía que vive bajo intereses de organismos multinacionales. ¿No es verdad?, que posicionan a estos personajes en distintas áreas del poder en distintos países de Europa. Están actores de BlackRock, de todo el mundo financiero internacional, como Merz, ¿no?, el canciller alemán, que era funcionario de BlackRock. Tenemos otros funcionarios como Emmanuel Macron, del Banco Rothschild, del cual también entiendo fue director. Entonces tenemos un circuito de intereses, ¿no?, dentro de estas multinacionales que invierten directamente en la industria armamentista estadounidense, un país que en estos momentos muchos analistas, ¿no?, hablan de la decadencia económica del imperio y todo el arrastre que esto tiene no solamente en Europa, sino que también en América Latina. Vemos por un lado las amenazas persistentes de parte de Donald Trump con subir aranceles, ¿no es verdad? Una amenaza directa a Lula da Silva, al Lula de los BRICS, ¿no?, al Lula que de alguna manera se le planta al imperialismo norteamericano
y en una frase con bastante personalidad, hace ver que los gringos a él no le van a dar órdenes, lo dijo el día de ayer Lula en una conferencia en donde evidentemente Brasil responderá, ¿no?, a este ataque económico amenazante, ¿no? En donde existe una posición bastante beligerante de parte del imperialismo yanqui. Y por el otro lado tenemos también a Argentina, Argentina que atraviesa por un proceso bastante complejo en cuanto a lo que es la situación económica. Vemos cómo se incrementa la pobreza, vemos cómo la gente sale a las calles a manifestarse sistemáticamente por el aumento de precios, vemos cómo quienes protestan de alguna manera tienen sistemáticamente la respuesta del Estado totalitario de Milei, ¿no? Golpes, jubilados que caen al suelo, golpeados brutalmente por la policía, jubilados que están pidiendo algo para comer, no están pidiendo absolutamente nada, ya lo tenían un estado de bienestar bastante venidero los argentinos, educación para toda América Latina gratuita, salud para toda América Latina gratuita, un estado de bienestar que era bastante apreciado, que hoy se ve completamente destruido. Un sinnúmero de personas que recibía tratamiento médico para el cáncer, ayuda para la compra de medicamentos, eh, se ve completamente afectada. Hay un sinnúmero de muertes, ¿no? Que han venido acompañado que han acompañado a esta resolución económica votada por las mismas mayorías, ¿no?, populares en Argentina. Una cuestión que se presta para análisis en las próximas elecciones que se avecinan en nuestro país, Jorge, y que también cuentan con la influencia extranjera, aunque en nuestro país bien poco y nada se habla. Y sobre esto trabajaremos hoy día, amigo Jorge, y te doy la bienvenida y un abrazo desde acá, ¿no? ¿Qué te parece todo lo que estamos viendo, vivenciando y todo lo que se ha suscitado en el país con respecto a lo que es el centro de nuestro programa de hoy, que es el narcotráfico al interior de las instituciones armadas, que no solo afecta a la FACH, sino que también vemos al Ejército, vemos a Carabineros de Chile, vemos también a todo lo que tiene relación con lo naval, que también ha estado vinculado a actos de consumo y tráfico de droga al interior de sus destacamentos. Jorge. Hola Cristian, buenas noches, un gusto saludarte y a todos nuestros amigos que nos siguen por las diferentes redes sociales. Un abrazo fraterno y bienvenido a este nuevo capítulo de La Emboscada. Para conversar sobre narcotráfico, corrupción e impunidad en las altas esferas militares, como tú bien adelantaste, ¿no? Y esperando obviamente que en el transcurso del programa seamos capaces de ir visualizando, ¿no? Como también anticipaste tú, aquellos elementos que puedan ir componiendo la profunda crisis que estamos viviendo. Eh, bueno, yo quería agregar también a lo que tú dijiste, ¿no? Que post pandemia, ¿no? La extrema derecha nacional y del mundo pareciera que realiza un plan permanente y sistemático de desestabilización política, económica, cultural contra modelos de sociedades más soberanas, justas y humanas, defendiendo el modelo económico impuesto por Washington y su discurso bélico con todos los medios que tienen a su alcance, creando, como dices tú, alianzas militares, guerras estratégicas y derrocamiento en distintas latitudes, generando y de fondo una sensación de alta incertidumbre, ¿no? Y de incertidumbre por la paz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que se radicalizan los ataques, la estigmatización, la criminalización y o asesinato de líderes territoriales y luchadores sociales, de dirigentes populares y medioambientales, como tú también mencionas, ¿no? En el caso argentino, como los argentinos van perdiendo sus beneficios, ¿no? Hay una política de esta índole, ¿no? En el caso chileno tenemos el caso de Julia Chuñil, ¿no? La líder espiritual y cuidadora de bosques milenarios mapuche, aún se encuentra desaparecida en el más completo silenciamiento y complicidad estatal. O el caso del presidente de los pescadores artesanales de la Caleta Narau, en Quintero, quien es acusado nuevamente con demandas, ¿no? Por parte de senadores de la República que se oponen a levantar las cuotas de ley de pesca que beneficia a 7 familias y perjudica a toda una nación.
Entonces, estamos mirando de fondo, empezamos a mirar de fondo y vemos que la derecha ha proporcionado grandes sumas de dinero personal y logística a militares y civiles para crear, ¿no? Sensaciones de caos e inestabilidad, creando de verdad una verdadera oposición a gobiernos más progresistas o de izquierdas en América Latina y en el caso chileno. Y nosotros tenemos que tener presente, ¿no?, que en el caso particular de Chile existe también una fuerte influencia sobre las Fuerzas Armadas, que lo conversamos en algún programa anterior también, ¿no?, de ideas anticomunistas difundidas durante la Guerra Fría por Estados Unidos, ¿no? También el adoctrinamiento militar que tiene nuestras escuelas de formación a través de lo que son estas enseñanzas en las escuelas de la América, ¿no? Donde empezamos a evidenciar un grave problema con la identidad de nuestro ejército y policías que no leen a Neruda, que no leen a nuestros referentes culturales, que reniegan de nuestros líderes culturales y que empiezan a amar más elementos extranjeros, ¿no?, que elementos que pudiéramos considerar propios de nuestra nación. Entonces, esos elementos de fondo creo que son importantes para poder comenzar hoy día, Cristian, a conversar sobre los casos de corrupción profundos, de tráfico de armas, que existen en el interior del ejército y de las Fuerzas Armadas y de orden, ¿no? Así que, Cristian, compañero, buenas noches a todos nuestros amigos también. Sí, bueno, se me quedó prendido aquí el apagado, perdón, el audio. Nada, yo solamente haciendo un parangón con el escenario bélico que vemos en la actualidad, tenemos por un lado un ejército chileno vinculado o cuestionado seriamente por todos estos elementos que asocian a una institución que debiese ser un referente vinculado a hechos de narcotráfico, se le vincula a una red de narcotráfico internacional también, que lo podemos abordar un poquito más adelante. Pero yo quiero hacer una referencia, más que nada una reflexión, ¿no? Vemos hoy por hoy un escenario bélico a nivel mundial, donde los ejércitos de alguna manera sacan su potencial más alto en términos de ejercitaciones, en términos de preparación, en términos de preparar a soldados que sean de alguna manera un elemento de peso a la hora de poder establecer algún tipo de combate, algún tipo de estado de guerra, ¿no? No voy a entrar en una conceptualización militar, ni mucho menos, pero me llama Mm. poderosamente la atención que por un lado tenemos los elementos más ligados al BRICS, ¿no? Como China, Rusia, que son las mayores potencias en estos momentos que tienen un sinnúmero de confrontamientos directos con, por un lado, la Unión Europea y por otro, Estados Unidos en donde vemos ejércitos que se preparan, ¿no?, para un conflicto a gran escala. Se habla incluso de una tercera guerra mundial. Y por otro lado, en nuestro rincón del mundo tenemos un ejército en donde existe una mala preparación física para nuestros soldados, en donde nosotros que estudiamos en el norte de Chile, donde llegan en una zona fronteriza del país, donde se ven muchos soldados jóvenes, ¿no es verdad? Estos muchachos que llegan a ser el servicio militar de los sectores más populares preferencialmente, porque los ricos lo hacen en Las Condes, no van a los destacamentos regionales, ¿no? Donde los sacan a hacer misiones con menos 50 grados bajo cero, con una polera y un pantalón, ¿no? Esas condiciones no se prestan para la gente de los barrios más ricos de Santiago. Imposible, no es así. Sino que son nuestros jóvenes los que tienen que enfrentar o debiesen enfrentar una potencial batalla, un potencial conflicto armado con otra nación. ¿Contamos realmente con una preparación física adecuada? No. ¿Tenemos problemas de consumo, tráfico de drogas? Tenemos problemas de consumo, tráfico de drogas. Ah, tenemos problemas de sobrepeso, tenemos problemas de sobrepeso también en las instituciones armadas. Tenemos instituciones armadas que no saben de política, que no saben de geopolítica, que no tienen una preparación intelectual válida, que solamente están
hoy por hoy recibiendo órdenes, ¿ah? Muchos de ellos para ir a limpiarle la casa, a sus mansiones, a los altos cargos del ejército, ¿no? A todos estos pechoños que vienen de los barrios más ricos de Santiago, porque no viene cualquiera a ser general y jefe del ejército, ¿no? Sino que o coronel o quien pueda ostentar cargos de mayor grado. Son siempre esta alta alcurnia que hacen que este ejército, particularmente el ejército de Chile, tenga propietarios. ¿Estos propietarios dónde están? Siempre en los mismos sectores. Y Chile es muy fácil poder conversar de esto, es muy fácil explicar a quién pertenece hoy por hoy el ejército. El ejército pertenece al 1% de la población. Tenemos por un lado un candidato de extrema derecha, ¿no es verdad? Este prepotente que viene desde los sectores más ricos de Santiago. Imagínense usted a las personas que le ha tenido que dar orden este mequetrefe, ¿no? Este pelafustán prepotente, ¿ah? Avasallador con las mujeres, avasallador con los periodistas, periodistas que por lo demás no saben hacer una pregunta y una contrapregunta confrontando al mono, ¿no? Sino que guardan silencio sepulcral ante cada una de las barbaridades que puede emitir este personaje roñoso, este Pepe Pato, de ricachón, ¿no es verdad que no ha sido capaz de terminar una carrera? Pero en algo tiene razón. El ejército es funcional a ellos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el ejército, ciertos personajes les dijesen o dieran la orden, de intervenir militarmente a la nación, porque tenemos potencialmente una presidenta del Partido Comunista. Yo te aseguro, Jorge, yo te aseguro que tendríamos un ruido de sable al interior de un ejército que no nos pertenece a todos los chilenos, que le pertenece a un sector privilegiado del país. Vean los nombres de los altos cargos, de dónde vienen, a qué familia pertenece. ¿Ah? No es un ejército que nos pertenezca a todos los chilenos. No tenemos campeones de natación que vayan al ejército, que sean de los barrios más postergados de Santiago. No tenemos campeones olímpicos, ¿no? No tenemos un ejército que nos entregue la posibilidad de ostentar una medalla olímpica, sino que tenemos un ejército que cada día, no es verdad, nos da la sensación de estar completamente desvirtuado, ¿no? Un ejército pinochetista, un ejército que todavía Cadente. le pesa la mochila del alcoholismo detrás, muchos muchachos alcohólicos, muchos muchachos que se han quitado a la vida al interior de esta institución y muchos niños muchos jóvenes que han dejado su vida, ¿no? Por operativos que son dirigidos por pelafustanes que no tienen ningún grado de preparación y si tienen el grado de preparación no tienen ética ni menos moral, ¿no es verdad? Para haber dejado morir a jóvenes en las circunstancias que se dieron, ¿no? ¿Recuerda lo que pasó en el sur, ahora lo último que pasó en el norte, donde finalmente los altos mandos no dieron nunca una respuesta, no hubo ningún alto mando que fuera sacado de la institución, dado de baja? Eso habla de esta permisividad institucional que es evidente, necesita ya una intervención civil, ¿ah? Una intervención civil que no se dio con la vuelta a la democracia. Los partidos de la concertación tuvieron miedo. En una época se podría haber Mm. entendido, ¿no? Al inicio de los 90 cuando asumía Elwin, ¿no? Donde se dieron todos estos ejercicios reaccionarios por parte del alto mando que aún estaba en manos de Augusto Pinochet. Jorge. Cristian, bueno, hiciste una gran aproximación a lo que puede, a lo que es, ¿no? Nuestro ejército y a esos elementos que de verdad lo componen, ¿no? Y que lo tienen por las cuerdas hoy día. Nosotros cuando iniciamos el primer programa de la emboscada, el primer capítulo, hace ya 3 años, precisamente hablamos y comenzamos hablando de la corrupción y teniendo también de fondo precisamente a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden. Porque los niveles de corrupción en un país que no logra controlar a las Fuerzas Armadas y de orden y no logra controlar la sociedad civil, no tiene el control sobre los aeropuertos, sobre los puertos, ¿no es cierto? La situación es muy grave. Podríamos nosotros pensar, ¿no? Que existe realmente un narcoestado en Chile a través de las redes de corrupción que existen y que se están dando. Lo podríamos plantear ya derechamente, que
es una realidad, ¿no? El tema de los sicariatos, de los asesinatos que se vienen dando en el país, ligados al narcotráfico, la pérdida de armamento al interior del ejército y de las Fuerzas Armadas que trafican los mismos funcionarios de la institución. Entonces el fenómeno ha ido escalando, jueces comprados por el narcotráfico, por redes de narcotráfico, no de microtráfico, estamos hablando de narcotráfico de gran nivel, ¿no? Estamos apuntando ya a grandes esferas. Aquí ya no podemos estar mirando a la abuelita que está vendiendo alguna sustancia ilícita para mantener 10 cabros chicos que están ahí en su casa, ¿no? Esa abuelita hace un negocio de tráfico, de microtráfico, que si bien es sancionado, moralmente, ¿quién podría cuestionar a la abuelita que le da de alimentar a todos esos cabros chicos que quedaron tirados ahí? Porque los papás también están detenidos por ser traficantes de todas las redes de narcotráfico que existen en el país, ya en las poblaciones, ¿no? Las poblaciones también están viviendo, ¿no? El drama de lo que es el tráfico de droga. Y eso también hay que visibilizarlo. Las balas locas, eh, los tiroteos, ¿no? Eh, la indefensión social que existe en la población después de las balaceras que existen, ¿no? Donde los niños se ven expuestos con las mismas armas y el alto poder de fuego que tienen hoy día los narcotraficantes, las poblaciones, y que son armamento policial o son armamento militar. Ese es el grave problema que tenemos hoy día. ¿Cómo logramos develar, ¿no? Estas redes de corrupción que lamentablemente están eh, cambiando, ¿no? La calidad de vida en cientos de poblaciones a lo largo de nuestro país, porque nuestro país hoy día vive un problema, no es, dejamos de ser de un país de paso de droga, ¿no? Hace muchos años, eh, desde la dictadura que se viene introduciendo droga por los puertos y por los aeropuertos en nuestro país a través de los miembros de las Fuerzas Armadas corruptas, como tú muy bien dices, Cristian, que tienen la mochila del dictador con sus malas prácticas. Exacto. Entonces, tenemos que seguir la huella de la corrupción. La corrupción no es circunstancial, se realiza con conocimiento y voluntad. Las personas, teniendo la capacidad de elegir, optan por no cumplir ciertas reglas o normas específicas que rijan para el bien común y alcanzar valores como la igualdad, la justicia o la dignidad. Entonces, la corrupción consiste precisamente en romper esas reglas que nosotros hemos pactado como sociedad para obtener una ventaja o salvaguardarnos de algún castigo. Entonces, vamos a seguir viendo que se va a hacer imposible medir la corrupción, dado los altos niveles que tenemos en el país, en el interior del país. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo y hay que comprender en qué etapa de la cadena de narcotráfico está nuestro país, en qué nivel estamos. Bueno, ¿Somos realmente un difícil, ¿no? Es existe, difícil porque sí, pero hay evidentemente la elementos. fiscalía está hoy por hoy amparada bajo el alero, bajo la cosmovisión de tener representantes directos de la familia Chadwick, ¿no? Elegido a dedo por este criminal de nombre Hermosilla. Bien poco y nada lo que se puede avanzar en este hecho. Aquí sucedió un hecho bastante grave, ¿no? Aquí tenemos una extrema derecha que habló directamente de que no había sentido en dar a conocer las cuentas bancarias de sus representantes por el hecho de que los narcotraficantes no tenían esa práctica, ¿no? Que el narcotráfico no utilizaba los bancos. Posterior a esto, sale una noticia del sinnúmero de transferencias que se habían hecho con todos estos grupos criminales venezolanos que se establecieron en el país y sus derivados, ¿no? Pero vamos a hacer una lectura veloz de lo que fue la noticia central, Jorge, que tiene que ver con los narcovuelos militares. 5 funcionarios de la FACH en prisión preventiva por tráfico de drogas. Perdón, exfuncionarios, dice acá. Se estableció una red criminal que operó al menos 3 envíos entre enero y julio del 2025. El último intento fue frustrado al detectarse, perdón, una maleta con 4 kilos de ketamina. La investigación apoyada por la PDI reunió pruebas que acreditan la planificación y coordinación de los envíos. Luego de que la Fuerza Aérea de Chile, la FACH,
se declarara incompetente para investigar la causa este martes, la Fiscalía Regional de Tarapacá formalizó a 5 exfuncionarios de dicha institución castrense detenidos la semana pasada cuando intentaban trasladar droga en un avión institucional desde Iquique a Santiago. En una audiencia, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, explicó que se logró establecer la existencia de una estructura criminal integrada por funcionarios de la FACH. Estos, abusando de su calidad de servidor público, se dedicaban al almacenamiento y traslado de drogas desde la región de Tarapacá a la región metropolitana. La red era liderada por el cabo segundo, iniciales ENVM, con la participación del cabo primero MAPD y el cabo segundo DIRP, y habrían concretado envíos al menos en 3 ocasiones entre enero y julio del 2025. Pero la noticia no queda ahí, porque hubieron en bastantes tira y afloja entre el presidente de la República y el jefe de la FACH, que respondió prácticamente que el presidente de la República no tenía pito que tocar. Es un Cuestión monigote que nomás. pone de manifiesto la debilidad presidencial, que tenemos en Chile hasta el día de hoy, con un presidente pusilánime que no fue capaz de pedirle la renuncia. No es verdad, a este personaje que, si lo ponemos en blanco y negro, parecería un referente de la dictadura pinochetista, ¿no? El Claro, comandante en un miembro de jefe la de la Fuerza SS. Aérea de la FACH, Hugo Rodríguez, dijo que el presidente Gabriel Boric no tiene injerencia de dar una indicación en torno al caso de los ahora exfuncionarios que intentaron trasladar droga en Tarapacá. Esto después de que el mandatario instruyera la entrega de antecedentes al Ministerio Público. Yo no sé en qué otro país, en qué otra llamada democracia, ¿no?, un representante de las Fuerzas Armadas tiene esta patudez, esta forma de expresarse ante una opinión pública relativa a la opinión del presidente de la República. Yo, honestamente, entiendo que aquí hay que tener una mirada altruista, ¿no? Una mirada superadora, pero tampoco ya no es primera vez que generales del ejército se refieren en estas condiciones a la imagen presidencial, ¿no? Acá queda la imagen presidencial trastocada, acá no hay una solicitud de renuncia explícita a un hecho que tiene una connotación de gravedad, porque bien como tú tocaste el tema anteriormente, aquí hay tráfico de armamento de peso, armamento pesado que no sabemos solamente si llega a los barrios más bajos. Porque nunca hablamos del barrio alto, el barrio alto no se toca en Chile. Pero acá hay elementos de los barrios más ricos de Santiago que cuentan con elementos armados, con armas de peso, con armas de guerra, pero que eso tampoco tiene una investigación en profundidad. No le vamos a pedir a Matías del Río que vaya a investigar las armas del barrio alto, pues no le vamos a pedir a Matías del Río quiénes son las familias adineradas que compran la cocaína de alta pureza que viene desde el Perú o que viene desde Colombia a Chile. Mm, No le vamos a pedir a estos periodistas que te los ponen como los periodistas top, pero que de periodismo, de investigación periodística, como esta nada. Rincón, ¿no? De CNN, le entregan premio, pero no sabemos premio de qué, ¿no? De cuál es la investigación periodística que ha derivado en la caída de altos responsables del ejército, o que tenga al mundo financiero de cabeza en Chile por una investigación de estos periodistas que finalmente terminan siendo entrevistadores nomás, po. No son periodistas, son tipos que entrevistan y que entrevistan en virtud de lo que se les solicita desde la dirección del canal de televisión. Va a ser muy complejo el día de mañana que tengamos una opinión crítica con respecto a lo que es la conducta de estos representantes de un ejército cada vez más desvirtuado. Jorge, nos van quedando 5 minutos para el análisis de cierre de la primera etapa del programa. Bueno, seguimos analizando, ¿no?, el tema de la corrupción al interior del ejército. Ahora, pues la sociedad está toda con, tenemos este elemento de tráfico de influencias, cohecho, conductas ilegales, enriquecimientos ilícitos, soborno. Todas son acciones criminales para favorecimiento individual de familiares, a veces directos, amigos indirectos.
Entonces las ciencias sociales han venido creando algunas categorías para poder definir, ¿no? La magnitud de la corrupción. Existe la corrupción estructural, la corrupción sistémica o endémica, la corrupción pequeña, el rentismo, el clientelismo, y todos son conceptos que buscan obviamente definir desde lo que ya se presenta como un gran fenómeno social, ¿no? El robo de recursos públicos, como dices tú también, todos estos generales que hoy día son capaces de confrontar al poder, al más alto poder elegido democráticamente, ¿no? Como el presidente de la República. eh, de manera inmoral ya, prácticamente sin tener ningún respeto por la democracia ni por los valores republicanos que dicen respetar, ¿no? Y por lo demás ellos son altos funcionarios públicos, deberían responder, ¿no? Eh, Debería responder como con la altura que eso también merece, como tú también mencionabas, ¿no? Entonces tenemos que ir describiendo nosotros, creo yo, cuál es la corrupción que estamos viviendo en Chile, cuál es el modo, la forma que podríamos ir acercando, aproximándonos a la definición más cercana de lo que ocurre, porque son hechos que no son aislados como el ejército o la policía quiere hacer ver, ¿no? Como los medios de comunicación quieren hacer ver a la opinión pública. Estos no son hechos aislados, son hechos reiterados y que se vienen haciendo sistemáticos en el tiempo. El tráfico de armas, el tráfico de drogas al interior del ejército. Y que van dejando, ¿no? Esta sensación también de aumento de corrupción al interior de las filas y de completa impunidad también, que son los elementos que nos ha dejado la dictadura cívico-militar que vivió el país hace 50 años. Entonces, eh, dice que la definición de corrupción más operativa y utilizada es la del Banco Mundial y de la Transparencia Internacional, que habla sobre la corrupción como la utilización de un poder para un beneficio personal. Y hay que decir también que la corrupción y la impunidad no son lo mismo, porque la corrupción es el abuso del poder para un beneficio propio, ¿no? Y la impunidad es cuando la conducta delictual no es sancionada, que es lo que está ocurriendo aquí con los jueces, como tú muy bien dices, que a la larga es una cadena ya. Nosotros tenemos que ver cómo está funcionando esta cadena. Es una cadena operativa de organización de la corrupción, ya es una organización corrupta completa. Tenemos que ver qué tipo de organización tenemos. Desde Acá las más tenemos altas personas esferas. y tenemos una cadena, ¿no? Desde el soldado que están cuidando ahí al traficante en la población, hasta estos traficantes también de las Fuerzas Armadas que estás mencionando tú, que trafican en los aviones institucionales, utilizando todo el aparataje institucional del ejército, ¿no? Y de las Y del Fuerzas Estado de Armadas. Chile. O- Y del Estado de Chile. en- Recordemos una entonces, cosa, recordémosle a nuestro público en general, ¿no? A nuestras amigas, a nuestros amigos, que la plata pública sale de quienes pagamos los impuestos en Chile. Hay pequeños grupos que no quieren pagar impuestos, como este señor Kass, que sacó más de 15 millones de dólares a paraísos fiscales, una cuenta en Costa Rica, me recuerdo, me parece que era una de estas islas caribeñas, ¿no es verdad? En donde el tipo le preguntaba a Boric en definición presidencial anterior, en plena televisión, en pleno debate, le da a entrever quién es esta persona, le dice, y era el abogado o el juez que había decretado no esta suma de dinero en una de estas islas que se utilizan como paraísos fiscales. Jorge, no me recuerdo bien, no me recuerdo si era Panama Papers o otra sí, isla, Panama en donde Papers, estaba Islas vinculado este Vírgenes. pelafustán de la familia Cast. Un multimillonario, ¿no es verdad? Que tú lo ves en el Parlamento, nunca presentó un proyecto de ley en todos los años que fue parlamentario. O sea, estamos hablando de una precariedad intelectual mayor, ¿no? Una persona que cuenta con estudios, con altos estudios, ¿no? Que habla alemán, que habla inglés, pero que no es capaz de poder presentar un proyecto que vaya en directo beneficio de la ciudadanía, del chileno promedio, de los trabajadores, de las trabajadoras. ¿Qué clase de personas están votando ustedes? Yo, honestamente, todo el tiempo quedo perplejo cada vez que salen estos pelafustanes de la extrema derecha, todo de familias alemanes, todo de familias nazifascistas, todo de familias pinochetistas ¿qué le dieron al país?
¿Qué nos dieron a nosotros como país estas personas? Nos quitaron la salud pública, se robaron las empresas del Estado, ¿ah? Son propietarios de todos los canales de televisión en el país. Cuando un país no tiene libertad de expresión, no tiene la posibilidad de poder recibir información, no podemos hablar de una democracia plena. Y ese es el gran riesgo que No, tenemos en Chile. Por eso también nace la emboscada, por esta necesidad, por este diálogo entre dos amigos que invitamos también a otros sociólogos, a otras personas que del área de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, a manifestarse, a abrir sus debates televisivos, a utilizar las redes de información, porque finalmente ellos ostentan toda la capacidad comunicativa habida y por haber. Jorge, volvemos con los narcoabogados, ¿no? Que están defendiendo también temas judiciales en Carabineros en la segunda patita del programa. Así que nos vamos a descansar un segundo, bueno, a descansar, a editar un segundo y volvemos en unos minutos. nos vemos. Ok. ¿Cómo? Bueno, pegamos la segunda parte, iniciamos la segunda parte de nuestro programa. Estábamos conversando con Jorge con respecto al acontecer mundial, internacional, que hoy por hoy está golpeando y está cada día más complejo, ¿no? El escenario a escala mundial, tuvimos un nuevo bombardeo israelí, ¿ya? Y allá no parece novedad, bombardean países de una manera muy libre, muy independiente, ¿no? Esto ya es una práctica cotidiana del Estado terrorista israelí. Que no sé si denominarlo un Estado como tal, ¿no? Uno cae en la retórica muchas veces de los medios, de este invento anglófono que se posicionó en el Medio Oriente básicamente para ejercer una soberanía colonial a todo el mundo árabe, ¿no? Que se focalizó ahí en un accionar de común acuerdo entre las Naciones Unidas, Europa, una Europa que se sentía arrepentida, ¿no? De la crueldad nazi y tenía que necesariamente darle un rincón en el mundo a un pueblo que era un pueblo libre, que había sido ya expulsado de otras latitudes del mundo por sus prácticas, por su forma de ver, por su estado religioso, por su forma de ver el mundo, el acaparamiento, el usufructo, siempre fue parte del espíritu hebreo en todas las latitudes donde se posicionaron estas personas que finalmente terminan llegando a la Palestina, un país que ya existía, un pueblo que ya existía, que había sido colonizado tanto por los turcos como por los británicos, pero que ya contaba con antecedentes históricos de un pueblo que se denominó incluso pueblos indígenas, ¿no? En esa parte del mundo que hoy por hoy sufren una masacre nunca antes vista, dados los medios, dadas las posibilidades que tenemos de poder visualizar esta catástrofe humanitaria, este genocidio que todos los días está dejando imágenes que son realmente conmovedoras. Se habla acá en la prensa europea de el hedor en las calles, de todos los muertos que todavía se encuentran entre los escombros. Se habla también que hay más de 300.000 personas que estarían entre desaparecidos, entre asesinados, que sus cuerpos no han sido finalmente rescatados, mujeres que han sido torturadas, violadas sistemáticamente por soldados que no solamente llevan esta práctica con mujeres, sino que también con hombres. Ustedes pueden buscar información en redes sociales. Hubo una disputa televisiva bastante ardua en Israel relativa prácticamente a este hecho, ¿no? De la violación que sufrían de parte de soldados, muchachos jóvenes palestinos capturados sin ningún juicio, encarcelados, torturados, vejados. Y por otro lado también tenemos todo el mundo femenino. La prensa no habla absolutamente nada de esto, evidentemente. Tenemos hoy por hoy a una locutora de las Naciones Unidas que está siendo perseguida por Estados Unidos, por el ente israelí. Estamos hablando de la señora Albanese.
italiana, la cual está siendo perseguida por sus declaraciones, por sus informes, que dan cuenta de esta aberración, de este verdadero holocausto que sufre hoy por hoy una población a manos de verdaderos psicópatas, ¿no? Vemos como estas personas están siendo atraídas a bases de raciones alimentarias. Tenemos multitudes de personas que están yendo a buscar un plato de comida, una olla de comida y que son violentamente masacrados, ¿no? Por sicarios estadounidenses. Dan cuenta la prensa internacional, ¿no? Esto no es un invento como del aparato israelí. Es realmente una situación que como programa, como ser humano, toca en lo más profundo de cada uno de nosotros y no podíamos estar ajenos a hacer un alcance, ¿no? Con respecto a lo que está sucediendo en una interminable masacre, ¿no? De los pueblos árabes del mundo, ¿no? Este bombardeo ahora hace poco hace una Siria ocupada, ¿no es verdad? Hace muy poco tiempo por los mismos personajes de Lisi, ¿no? Por un decapitador, no me acuerdo en este momento el nombre del personaje que dejaron en el poder, pero que la prensa internacional tampoco le dio mucha relevancia a este ataque sufrido por el nuevo gobierno sirio, que fue avalado por la Unión Europea, que fue avalado por Estados Unidos y que han sido avalados también por quienes de alguna manera mantienen relaciones en el mundo árabe, como Arabia Saudita, el Emirato Árabe y tantos otros. Bueno, pero para seguir en nuestra temática central o la parte más importante de nuestro programa, queríamos también darle una pequeña revisada a todos estos elementos que están entrelazando a nuestras instituciones armadas con el narcotráfico internacional. Tenemos el Tren de Aragua siendo hoy por hoy investigado en múltiples situaciones, casi siempre vinculado al tema del tráfico de armas, tráfico de droga. Tenemos por otro lado una fiscalía que libera a un sicario del Tren de Aragua, entiendo, Jorge, una jueza que libera a uno de estos sicarios y después te lo hacen ver como si esto fue un error, ¿no? Prácticamente fue un error que dejaron en libertad a un asesino, y lo cual se entrelaza con lo que veníamos analizando anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias de la fiscalía? ¿Cuáles son las implicancias de los jueces? ¿De quienes llevan todo el poder judicial en estos momentos? ¿Cuáles son los cruces de variables que podríamos llegar a analizar en un futuro no muy lejano, Jorge? Y le damos la primera visión a lo que fue un análisis del Jorge Molina Aranea, docente de Ciencias Sociales y de Lenguaje y Comunicación, un artículo bastante interesante del desconcierto, los narcoabogados que trabajan para carabineros, defensa penal con fondos del Estado. Que la policía contrata a quienes defienden a sujetos con estos perfiles no es una mera casualidad, sino la expresión de una desviación ética profunda que erosiona la confianza pública en las fuerzas del orden. Seguimos. Perdón, me equivoqué. Abrí otro que nada que ver, pero lo solucionamos rápidamente. Y estamos. Otra vez en el ejército encuentran, no, esto nada que ver, pero el escándalo no termina ahí. Tanto Peña como Villalobos figuran en la nómina negra de la Contraloría General de la República que identifica a abogados inhabilitados por la Ley 20.000 para ejercer funciones públicas debido a su vínculo directo con imputados por narcotráfico. Sin embargo, la policía uniformada desoyó el espíritu de la ley, Jorge. Se ampara en un tecnicismo, como se trata de asesorías externas y no contratos permanentes, las inhabilidades no se aplicarían. Parafraseando al abogado Carlos Peña, una institución pierde su brújula moral cuando ya no distingue entre lo que le conviene y lo que es correcto. Carabineros, al contratar a estos juristas, afirma que su brújula moral está rota. Solo por eso está rota la brújula moral de Carabinero. Jürgen Habermas, un viejo conocido, Jorge, enfaticidad y validez, ha insistido.
en que la legitimidad del poder solo puede sostenerse en la transparencia, la deliberación pública y el respeto a normas válidas universalmente. Lo ocurrido aquí, el ocultamiento de vínculos con redes criminales, el uso opaco de recursos públicos y la instrumentalización del derecho penal es exactamente lo contrario, un retroceso hacia formas premodernas de administración cerrada, elitista y autorreferentes del poder. Los antecedentes son demoledores. Villalobos, tras abandonar el Ministerio Público en 2017, ha representado reiteradamente a imputados por delitos de la ley de drogas, principalmente en la jurisdicción de San Miguel, actuando junto a sus socios Alejandro Peña y Vinko Fodic. En tanto, Peña, ex jefe de la unidad especializada de tráfico ilícito de droga, ha defendido a narcotraficantes en casos de alta complejidad. Jorge Guzmán. Cristian Vegaso. Bueno, voy a decir, bueno, lo de la Franja de Gaza que tú estuviste hablando sigue siendo un escenario tremendo, siempre eh, humano, ¿no? De lo más profundo. Y por supuesto el máximo repudio a lo que ocurre ahí. Bueno, y lo otro, lo del sicario, ¿no? Lo del sicario, yo creo que es un volador de luces. Se me viene la idea también de que esto puede ser una especie de montaje precisamente para quitar presión, ¿no? Y para enfriar lo que está ocurriendo en el interior del ejército, precisamente del capítulo que estamos hablando hoy, que es la corrupción en el interior, ¿no? Y con otros elementos que hacen hoy día preguntarnos qué vamos a hacer con nuestro ejército y con nuestras fuerzas de orden y seguridad, que es lo que tú también planteas, ¿no? ¿Qué podemos proponer nosotros si, ante estos elementos que empezamos a visualizar? eh, y ante el llamado reiterado de organismos internacionales y de expertos en la materia en que estas instituciones deben ser intervenidas, eh, tenemos que empezar a visualizar cuál va a ser el camino real de una intervención en las Fuerzas Armadas y de orden. eh, los, los hechos de corrupción, como tú mencionaste, los actos de indisciplina, se multiplican y se van metiendo, o estos mismos personajes creen o quieren meter todo esto bajo la alfombra, ante la más alta impunidad, ¿no? Que son los elementos que nosotros hemos venido hablando, no solamente al interior del ejército, sino que los elementos estructurales que nos viene dejando la dictadura, la corrupción. Hoy día también tenemos un ejército y una fuerza armada que son negacionistas, ¿no? Que niegan constantemente los hechos históricos ocurridos en nuestro país, desestimando la labor de científicos y de gente que entiende la materia, ¿no? Negando también a través de su silenciamiento y ocultamiento de la verdad, la posibilidad de que las personas que sufrieron algún daño o al cual desaparecieron a sus seres queridos le puedan dar una sana sepultura. Entonces, si vamos viendo los elementos que componen nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas y los actos que han venido ocurriendo en el último tiempo y las últimas décadas, el escenario francamente es de una crisis profunda, ¿no? Y tenemos que preguntar qué es lo que vamos a realizar nosotros también, que fue, como tú dices, Cristian, la idea de por qué iniciamos nosotros esta serie de programas, ¿no? Precisamente partimos con el Ejército de Chile. ¿Qué espera el Ejército de Chile, las Fuerzas Armadas? Que nosotros le enseñemos a hacer la cama, que nosotros vamos a ordenar la habitación, que la comunidad civil, ¿no? Que el mundo civil, que los ciudadanos civiles nos metamos al interior del ejército y veamos realmente el chiquero que tienen, que debe ser es un desorden peor que el de adolescentes, ¿no? Que aquí ya, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que los sancionemos? ¿Que hagamos una mega cárcel y los metamos a todos detenidos? ¿Qué vamos a hacer con nuestro ejército? ¿Qué vamos a hacer cuando, tras el escenario que nosotros también hemos venido describiendo, no solo el Comando Sur tiene interés en nuestra patria grande y algunas zonas estratégicas, los países industrializados y potencias geopolíticas del mundo, los consorcios de especuladores foráneos, las multinacionales, y se dice hoy día que hasta Israel con el plan Andimia
quieren venir por aquellas riquezas y terrenos que la Pachamama nos regaló con sabiduría, abundancia y generosidad. Entonces, en este modelo que estamos viviendo, que es neoliberal salvaje, que nos ha dejado la dictadura, que es devastador para la vida, nuevamente estos elementos despiertan el interés y la codicia de las clases dominantes, ¿no? Y nos con un ejército profesional que esté a la altura para proteger, ¿no? Los intereses reales de nuestra nación, eh, con elementos que son más parasitarios, ¿no? Y de un adoctrinamiento foráneo como nosotros también hemos venido describiendo, ¿no? Sin tener estos elementos nacionalistas o patrióticos como ellos resaltan a los cuatro vientos. Eh, yo soy de la idea de que ante la indefensión social en la que estamos todos hoy día, a través de lo que tú conversaste en la primera parte, ¿no? Describiendo muy bien a las falencias que tiene nuestro ejército en su parte de formación, tanto física como intelectual y ya hoy día ética y moral, ¿no? Que atraviesa todo lo más integral que puede tener un ser humano y hoy día unas fuerzas armadas profesionales, profesionalizar las fuerzas armadas. eh, Tenemos que dejar de ser el hazme reír, ¿no? Y una caricatura a través de lo que ellos representan, no solamente aquí en Chile, sino que también en la región y en el mundo. Realmente es decadente lo que estamos viendo, con todos los generales de vuelta a la democracia procesados por malversación de fondo. Todos los generales del ejército están procesados por y los altos mandos del Ejército y de Fuerzas Armadas, de Carabineros también, están acusados de malversación de fondos, ¿no? Eh, Tiempo atrás también se supo la historia del general que tenía, ¿cómo se llama? Mayordomo, tenía chofer privado, eh, con un sueldo y un viático de más de 12 o 13 millones de pesos al mes para tener jardinero, chef y cuánta cosa uno se pudiera imaginar, ¿no? Entonces, eh, hay que sancionar y hay que terminar con los elementos impunes que componen no solamente lo que está ocurriendo en el interior del ejército de lo que tú estás conversando, ¿no? De los abogados que hoy día también están dentro de esta escalada, ¿no? Que nos está dejando en Chile, que es algo que ya no podemos minimizar ni invisibilizar. Hay que hablar de narcotráfico y también de las consecuencias que comienzan a tener estos elementos para nuestra población, que no Y el solamente se riesgo, traducen Jorge, en violencia. el Sí, sí, riesgo que y no corremos solamente, también sí, como sí, no nación, como país. solamente, sí, y sí, déjame terminar una pequeña cosita, que también creo que no solamente verlo en el tema de la armamentístico, ¿no? De la violencia, que es tremenda, ¿no? También tenemos que ver los elementos de salud mental que nos empieza a dejar a nuestra sociedad, el tema de las drogas que están ingresando a nuestro país, ¿no? Porque no solamente es cocaína, es marihuana, hoy día también están ingresando otros precursores que son mucho más potentes y difíciles de detectar, que van a terminar de dormir a nuestra juventud, pues, amigo Cristian. Y eso es lo más terrible, ¿no? No contamos con una policía y unas fuerzas armadas que nos puedan cuidar de, de cosas que vienen en este mundo moderno, No, en yo la creo que vida las real, Fuerzas ¿no? Armadas y las policías pueden cuidar a una parte de nuestra sociedad y son los sectores más beneficiados, ¿no? Los sectores que de alguna manera gobiernan cada una de estas instituciones desde una racionalidad completamente ajena a lo que podríamos denominar una institucionalidad democrática, ¿no? Aquí ya vemos que hay una descomposición total en el Estado, en los poderes del Estado. Ya no podemos cuestionar solamente a los altos mandos del ejército. O sea, hoy tenemos a un Longueira que como ministro de Economía estuvo recibiendo coima de SQM, por ejemplo, ¿no? Cientos de miles de millones de dólares mientras arreglaban leyes, arreglaban un gobierno para el beneficio y el usufructo personal del yerno de Augusto Pinochet, ¿ah? Que no es menor.
Tenemos a un delincuente como Longueira que aparece sistemáticamente dando entrevistas, ¿no? Del peligro del comunismo que se está arribando con la candidata del Partido Comunista, etcétera, etcétera. Pero los verdaderos delincuentes, los verdaderos Mm, personajes que han socavado al Estado, socavado las arcas públicas, es la UDI, son los representantes de la extrema derecha, son aquellas personas que defienden el secreto bancario, que no quieren dar a conocer el secreto bancario, los aportes que reciben, las coimas que reciben, ¿ah? Estos dineros negros, estos dineros oscuros que muchas veces emanan desde lo más profundo del Estado, del dinero que nosotros, como chilenos, como trabajadores, nuestros padres, nuestras madres, nuestros amigos, nuestra familia, han ido juntando pesito a pesito para tener un Estado, un país, una nación mucho más fuerte, mucho más estructurada, pero que lamentablemente hemos dejado en manos de un sinnúmero de sinvergüenza que son una anomia social, que prestan servicio al poder económico. Tenemos un sinnúmero de lobistas dando vueltas en el Parlamento, tenemos personajes ridículos, caricaturescos que vienen del mundo de los reality show. Chile pasa por un momento muy, muy triste en términos culturales. Vemos reality show tras reality show, gente que comenta idioteces, estupideces en redes sociales y que lamentablemente el día de mañana termina eligiendo a estos personajes asquerosos, ¿no? Hoy tenemos en la palestra el alcalde de Puerto Montt que también viene de este mundo, ¿no? De este mundo de la farándula, un pelafustán que se fue a meter a Israel acusando de que en Chile hay palestinos que están generando estado de descomposición interna. Este personaje llega a Israel y da una declaración a un diario de propaganda israelí sionista, ¿ah? Y que de alguna manera genera una plataforma, ¿no? De vínculo político con este poder que podemos decir que emana desde lo más profundo, ¿no? Que controla todos los medios de información a nivel mundial, a nivel planetario, que es el sionismo, este poder que hoy por hoy masacra a poblaciones completas, compra canales de televisión, compra al mundo político, compra lobistas, sean de extrema derecha, mm. incluso de izquierda, y tenemos al representante de, bueno, que no sé si es de izquierda, el PPD realmente un partido más bien de derecha, ¿no? Que ya estaba implicado en otros casos, pero tenemos a Jaime Quintana como un operador del sionismo en Chile. ¿Ah? Ojo, ojo con quienes están detrás también de la candidatura de Janet Jara. Aquí vamos a ser bastante críticos con respecto a quiénes son, quienes componen estos cuadros, ¿no? Estos cuadros concertacionistas que de alguna manera van a tratar de fraccionar al gobierno desde dentro, van a imponer una impronta neoliberal. Ellos no quieren dejar No de quieren ser morir. neoliberales, no quieren seguir recibiendo estas grandes sumas de dinero negro, ¿no? Son los mismos que se oponen a dar a conocer el secreto bancario, que juegan un rol fundamental en la fila del gobierno de Chile actualmente. ¿Ah? Del gobierno de Chile actualmente. Pero para continuar en la línea, Jorge, yo te invito a darle una revisada a lo que fue esto de este sicario que dejaron en libertad, ¿no? De la jueza, gendarmería y fiscalía, las versiones y voces que ha dejado hasta ahora el caso del sicario liberado. Osmar Ferrer está imputado por el asesinato del rey de Meix. Y si bien quedó en prisión preventiva, perdón, luego por razones que se investigan, fue excarcelado, Jorge. Ni siquiera el profesor que pateó la entrada del metro, ¿no? El remolino del metro lo dejaron así en libertad de una manera tan simple, ¿no? Tan a la ligera. Esas son las cosas que a uno le pegan y chocan, ¿no? Con unos sí, con otros no. Revuelo es lo que al menos ha causado en caso del presunto sicario que quedó en libertad Omar Ferrer y es que pese a que se había dictado prisión preventiva en su contra por el asesinato de José Reyes Sosa, alias el Rey de Meix, poco después se emitió una orden de liberación firmada por la misma jueza que le había dado la máxima medida cautelar, Irene Rodríguez, por la gravedad de la situación, que también ha dejado una serie de dudas sobre qué estalló el hecho de distintas personas e instituciones se han referido. La misma magistrada en cuestión ha entregado sus declaraciones considerando además que la Policía de Investigaciones ha realizado diligencias como allanamientos con tal de recabar los antecedentes y esclarecer lo acontecido. Pero también se ha abordado esta situación desde el gobierno, la Fiscalía y Gendarmería.
Durante la noche del viernes y tras los procedimientos de la policía, Rodríguez, perdón, declaró estar tranquila, está tranquila y que no le asusta lo que se estaba llevando a cabo, toda vez que es normal, normal, dice que es la jueza todo lo que acaba de suceder. Son los mecanismos legales que nos deja la Constitución, esta burbuja, ¿no? Eh, esta burbuja legal que nos deja la Constitución pinochetista, y son los elementos que utiliza no solamente hoy día los abogados de los narcotraficantes, sino también lo han utilizado los abogados que defienden a las clases poderosas de este país, a los empresarios y a los nosotros ya estamos en presencia de altas redes de corrupción, no solamente al interior del ejército, se está viendo al interior de lo que es la fiscalía y nuestro poder judicial, que es lo más grave. El poder judicial en Chile no funciona, por eso existe el concepto de impunidad, porque aquí lamentablemente no existe la justicia. La justicia no es igual para todos, ¿no? Aquí hay actos aborrecibles que han ocurrido a lo largo de la historia que uno puede decir, pero ¿por qué que están libres, no? Aquí hay tipo, volviendo al mismo caso, ¿no? De esta gente que sobrinos de diputados, familiares directos de gente de las altas esferas políticas los han encontrado con grandes porcentajes de droga en su poder y nunca han ido a la cárcel. Jamás han ido a la cárcel, nunca. Y nunca se ha explicado también hacia dónde van esos kilos de droga que llevan estas personas, ¿no? No, Así como los totalmente. militares Acá hay también. implicado, acá han habido casos insignes, ¿no? El hijo de María Angélica Christie, una pinochetista ultranza, Sí, años atrás, ¿no? Que fue descubierto con un decomiso de droga, pero increíble, impresionante, era cocaína de alta pureza. Tenemos noticias, ¿no? En Europa, diarios españoles dieron a conocer cómo llegaba uno de los, desde los puertos de Chile, llegaba cocaína de alta pureza a los puertos españoles. ¿Cómo? ¿Cómo se origina esto? No tenemos presencia militar en los puertos, naval en los puertos, no tenemos bueno, policía de los investigación. ¿Cómo expertos, entra la cocaína a los puertos? Entra por los camiones, los ¿no? Los camioneros, expertos, ¿estarán los camioneros también detrás de esto? Son claro. preguntas, ¿no? Son preguntas que a uno se le vienen a la cabeza. Nosotros hablamos de las preguntas de investigación para, de alguna manera, metodológicamente poder plantearnos una posición científica con respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Hablamos de las preguntas de investigación, son preguntas de investigaciones que son realmente válidas, ¿no? Tenemos toda esta presencia del narco, ¿no? Ya estamos hablando de una red de significancia que es mucho más elocuente, es mucho más evidente, Jorge, mucho más evidente, y que lamentablemente sigue siendo apoyada, respaldada por un número importante de connacionales, ¿no? La extrema derecha sigue teniendo casi el 50% de la población votante, no se mueven de ahí, siguen votando por personajes lúgubres, vemos que estas personas no van a la cárcel, el mismo Morcilla, el Morcilla está libre, está en su mansión, con su familia, Está en recibiendo su yate. los abrazos de prostitutas VIP, ¿no? O recibiendo directamente cocaína de alta pureza para sus festines en los barrios más ricos de Santiago. Eso ocurre, Jorge, ¿no? Detrás de este Hermosilla había otra red que también la tocamos en un programa anterior, en donde hablamos, ¿no? De toda esta red de pechoños del barrio alto involucrados en toda esta Red de pedofilia. estos hechos de corrupción que implicaron a grandes especuladores de la bolsa, ¿no? De la bolsa de Santiago, donde también ahí Ah, se también, sí, sí. especula con el dinero público, se especula con las jubilaciones de nuestros connacionales, de nuestros compatriotas, se especula de la manera más vulgar con todo lo que de alguna manera pudiese generar un aporte sustancial al desarrollo de nuestro país y lamentablemente nuestro país termina siendo prostituido, ¿no? Prostituido por quienes de alguna manera se hicieron de la patria en una dictadura que hasta el día de hoy sigue
dando vueltas, sigue sacando lo peor de lo nuestro, ¿no? Siempre de la mano del pinochetismo, de quienes dirigen estas instituciones. Cabe recordar también que cada uno de estos representantes del Ejército de Chile, de las policías de investigaciones, de carabineros que han querido participar, ¿no? del mundo político, democrático, que de alguna manera sustenta nuestro país, los referentes militares, policiales, de carabineros siempre son candidatos de la UDI, de republicanos, de Mm. sectores que son ligados directamente con el nazifascismo, y podemos decirlo derechamente. Tenemos un candidato que dice a viva voz que él está dispuesto a cometer los mismos crímenes que cometió la dictadura desde una plataforma de seguridad de lo que se habla, ¿no? Nosotros vamos a volver a imponer, o sea, por favor, o sea, el ejército prácticamente les Negacionismo. pertenece, las policías les pertenece, y estamos hablando de pequeños grupos humanos de los barrios más ricos de Santiago. Jorge, nos van quedando 5 minutos para la reflexión final. Bueno, ¿qué podemos seguir diciendo que no hayamos dicho antes de la corrupción, que es sistémica, que es histórica y que hay que atacarla, ¿no? La corrupción hay que atacarla y también los altos niveles de impunidad que estamos viviendo, ¿no? Hay que atacar la corrupción que se está volviendo muy reiterada ya en nuestro país. No. Y bueno, también ahora con lo que dijiste ahora al final, ¿no? Respecto a estos personajes de la extrema derecha que sigue pregonando, ¿no? Como Kaiser, quien llama nuevamente a un golpe de Estado. eh, y Héctor Yaitul, el líder del pueblo mapuche, fue acusado por el Estado chileno por incitar al odio y a la violencia a través de un medio de comunicación por Sí, llamar a su pueblo a rebelarse sí, sí, contra el Estado terrorista exacto. chileno, Sí, sí. y fue sancionado, ¿no? Por el Estado y por la justicia chilena con 23 años de cárcel. Aquí el señor Kaiser está haciendo alusión a nuevamente cometer el acto más aberrante que pueda haber ocurrido en la historia democrática de nuestro país, cual fue haber realizado el golpe de Estado del año 73 que costó la vida no solo del gran presidente mártir Salvador Allende, sino también de un proyecto político más humano y digno para nuestro pueblo y también para los colaboradores de lo que fue el proyecto de la Unidad Popular. Entonces, el negacionismo sigue presente en nuestra sociedad, sigue presente también en nuestras Fuerzas Armadas como un elemento que se viene visibilizando en los últimos tiempos y que se va a seguir radicalizando, ¿no? A través de lo que es la nueva apuesta electoral y de lo que se viene para las elecciones parlamentarias y, y presidenciales de fin de año, donde la extrema derecha obviamente va a utilizar su marketing político agresivo y va a ir, ¿no? Con todo a atacar, a denostar y a destruir tanto los beneficios que el país ha logrado en los últimos años, como también la imagen de la representante de la centroizquierda chilena. Así que, compañero, la corrupción van a seguir aumentando, vamos a seguir viendo desfiles de personajes, ¿no? Yéndose para la casa de manera impune, después de haber cometido grandes crímenes, ¿no? Sobre todo ligados al narcotráfico, al tráfico de armas o a asesinatos, porque esa es la construcción a la cual hemos llegado hoy día como sociedad después de haber vivido una dictadura. Y es lo que tenemos, y es lo que vamos a seguir viendo mientras no seamos capaces de lograr una soberanía saludable. Y eso es lo que hay que construir para para el próximo proyecto político, con un pueblo en las calles, en el territorio y también en el Congreso. Eso solamente es lo único que nos puede garantizar tener algún tipo de salida a lo que estamos viviendo, a vivir una ciudadanía más saludable, ¿no? Y para ello también tenemos que erradicar las drogas que, bueno, se están convirtiendo en realmente la gran lacra para nuestra sociedad y para nuestra juventud, ¿no? Que está perdida sin oportunidades a lo largo y ancho de nuestro hermoso país. Así, compañeros y amigos, por mi parte, muy buenas noches, un abrazo fraterno
y muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva ocasión. Síganos a través de todas las redes virtuales. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todas y a todos y un recuerdo, ¿no? A los jóvenes soldados muertos en Antuco y a los que sufrieron hace muy poco tiempo atrás la pérdida de un compañero en Tarapacá Alto, ¿no? En medio de una salida a los fríos más extremos que te puede ofrecer la altura. Jorge, un abrazo fraterno a todos los jóvenes que sueñan algún día con defender a la patria, pero ojalá lo hagamos desde una plataforma saludable, ética, moral, Tenemos, y que de alguna manera fortalezca a nuestra juventud, nos den campeones olímpicos, que nos den ciertamente. futbolistas de élite, que sea una plataforma de las artes marciales y de la defensa de la patria, ¿no? Que es lo más importante. Un abrazo para todas y a todos, un abrazo a la distancia, Jorge. Y bueno, seguimos en nuestra ruta de la emboscada y los titanes del ring. Hasta la próxima. Un abrazo fraterno, Cristian. Buenas noches.